Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre los 300, ese mito que existe sobre una batalla importantísima entre griegos y persas y que básicamente hay cómic, hay libro y hay película. Así que bueno, nosotros vamos a dedicarnos hoy a los libros y a las novelas gráficas. Miren, yo amo los libros de batallas. Los que han seguido el canal saben que tenemos hasta una serie sobre ese tema. Amo también los héroes clásicos y la literatura en general griega y romana me gusta muchísimo. Miren, vamos a hablar sobre un historiador que se llama Heródoto, que es importantísimo, que sin duda sin él sería imposible entendernos ahora en todo sentido. Y vamos a hablar también sobre cómo esta batalla, la batalla entre griegos y persas en las Termópilas, pues terminaron fundando la base democrática y la identidad griega y por lo tanto la identidad occidental, que es importantísima, porque si no usted y yo no estaríamos aquí. O no por lo menos de la misma manera. Bueno, pero antes de que comencemos, me gustaría que me regalara un like. Ya sabe, a usted no le cuesta nada, usted aplasta el botón, llegamos a 4 personas más, hacemos del YouTube un lugar más inteligente y todo el mundo va a ser muchísimo más feliz, incluido usted. Me gustaría que me comentara si conoce acerca de los 300, si vio la película, si conoce el cómic, si conoce la obra de Heródoto, y me gustaría que me hablara sobre si les gusta o no que les hable de libros clásicos, de batallas, de literatura griega o romana, porque me llama mucho la atención y quisiera compartirlo con ustedes, pero no sé si les gusta. Y me gustaría que se suscribieran, lo venimos haciendo súper bien. Hay un botoncito ahí que dice suscribirse, aplástelo y lo único que va a pasar es que ahora que subamos videos esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Recuerden que subimos videos prácticamente de lunes a viernes. Bueno, miren, eh, yo conocí los 300 como muchas personas por la película. Y la película me llevó al cómic. El cómic es este que está aquí, que es de donde está basada la película. Es una obra de Frank Miller, el gran genio, y ilustrada por Lynn Barley, que es un genio increíble. Miren el trabajo que hacen, ¿no? Es una brutalidad. Aquí en México salió por una editorial que se llama Camit, pero originalmente se ha hecho con Dark Horse, que es la empresa que hizo Hellboy, ese tipo de cosas. Pero el trabajo es increíble. El trabajo que hace Frank Miller es tomar un texto clásico de Heródoto y volverlo un cómic con toda esta cuestión que es importantísima. Pero más allá del cómic hay un texto antiquísimo de 400 años antes de Cristo que es verdaderamente fascinante y que vamos a estudiar. Pero antes de que comencemos con hablar sobre este libro, sobre la guerra de las Termópilas de Heródoto, vamos a hablar sobre la importancia de Heródoto. ¿Quién es Heródoto? Pues Heródoto es el padre de la historia. Básicamente no hay libros pues, de la historia como la historia que conocemos ahora nosotros es la misma que empezó a hacer Heródoto. Heródoto vivió entre el año 484 al 425 a.C. y lo que hizo fue, antes de escribir un libro, se puso a investigar y se puso a observar y se puso a viajar, que básicamente eso cambió el sentido de la historia. Básicamente todo lo que tiene que ver con Occidente está basado en Heródoto. Antes de Heródoto, pues se hacía historia a partir de los textos orales, o se hacía historia a partir de poemas épicos. Y Heródoto fue el primero que dijo, Nel, vamos a hacerlo a través de entrevistas, investigaciones y en narrativa. Y básicamente Heródoto, en este libro que se llama Las Guerras Médicas, decidió hacer una investigación sobre la guerra persa entre griegos y persas y lo que representaba ese tipo de cosas. Básicamente Heródoto vivía muy cerca de las Termópilas, había conocido a personas que habían participado en las guerras médicas, se puso a investigar y básicamente su trabajo ha sido pues, de una complejidad fantástica, muy sencillo de leer pero muy profundo y básicamente nos hace una descripción muy puntual de cómo eran los griegos, de cómo eran los persas. Y bueno, miren, para no entrar demasiado en detalles, quiero comentarles que los griegos no dividían, digamos, sus libros en capítulos como lo hacemos nosotros, porque evidentemente no existía el papel como tal y no existía el orden, antes se dividía en libros. Y las guerras médicas está compuesto por 14 libros y del libro que vamos a hablar, del libro de los 300, es el libro número 7 que está básicamente en la edición de Gredos
en el tomo número 2. Miren, el tomo número 2 básicamente se fija en el libro número 7, no en el capítulo número 7, sobre la invasión que hace Jerjes, hijo de Darío I, un rey persa muy ambicioso, en contra de Grecia y lo que representa. Básicamente el libro comienza hablando sobre la preparación que hacen los persas para invadir esta parte occidental y comienzan con la construcción de un canal, comienzan con armarse hasta los dientes y básicamente Heródoto nos nombra el avance que hay de los persas, primero hacia Tracia y luego a Macedonia, ya a puntito de entrar al mundo griego, y entonces resulta que van a encontrarse contra los espartanos. Espartanos que están dirigidos por un superhéroe prácticamente, porque eso me encanta de la obra de Heródoto, que se llama Leónidas. Vale la pena mencionar que la obra de Heródoto, se me confunden a veces los nombres griegos, pues no solamente habla sobre Leónidas, que es un héroe que organiza a los griegos en contra de la invasión persa, y también habla sobre los que traicionaron a los griegos, que les enseñan a los persas una entrada nueva para entrar al territorio griego, y tras la caída de las Termópilas en el capítulo número 7, pues básicamente empieza una serie de guerras navales en donde se presenta un nuevo héroe, que valdría la pena que Frank Miller hiciera algo sobre este héroe increíble, yo encargándole a Frank Miller trabajo, pero se llama Temístocles, que básicamente es un estratega inteligentísimo, muy político, que tiene siempre una visión de largo plazo y que al final termina siendo un poco devorado por sus ambiciones políticas. Vale la pena reflexionar sobre cómo Temístocles logra tomar la inteligencia de Leónidas en la batalla, pero básicamente se organiza más, trata con el pueblo, logra organizar ciertos impuestos y desgraciadamente al final de la batalla, después de no ganar, pero después de dar una gran pelea, termina siendo exiliado por la ambición. Vale la pena mencionar que, más allá de que sea un texto histórico importantísimo, la obra de Heródoto, de nuestro genio, pues básicamente se basa en investigaciones, pero jamás deja el sentido épico de la batalla. Hay héroes, hay enemigos, hay traidores, y de verdad uno se divierte de una manera increíble, verdaderamente les va a gustar. Y una de las cosas que es lo que verdaderamente siempre les he comentado es que Heródoto pues siempre nos habla en primera persona porque pues básicamente pues estuvo ahí, conoció gente que participó, vivía muy cerca, conoce perfectamente los terrenos y básicamente es como la película de 300, pero más, pues más detallada. Miren, el término 300 pues básicamente lo inventó Frank Miller porque Heródoto jamás dice que sean 300 los griegos que pelean en contra de los persas. Pero pues vale la pena muchísimo revisarlo. Yo me he divertido como un loco. Como yo les dije, comencé con la película, que espero que muchos la hayan visto. Después me pasé básicamente al cómic, que es una verdadera belleza, un trabajo fascinante. El trabajo de Frank Miller está, ya no se puede poner ni en discusión. Les voy a mostrar otra imagen, miren. Ahí está. Yo lo terminé comprando por ahí en $15. Es un trabajo fantástico. Bueno, como les decía, primero fue la película, luego fue el cómic y al final terminé llegando al texto básico de la literatura griega clásica, que es fundamental. Pero bueno, me gustaría que me regalaran un like. A usted no le cuesta nada, solamente lo tiene que aplastar. Me sirve un montón, llegamos a 4 personas más. Hacemos de este lugar que está lleno de pastelazos y payasos algo un poco más inteligente. Y me gustaría que me comentara si conoce los 300, si vio la película, si conoce el cómic, si le gusta Heródoto, si le gustaría leerlo. Y me gustaría que me dijera si les gusta que hable de literatura clásica griega y romana. Y bueno, me gustaría también que se suscribieran y creo que básicamente eso es todo. Sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Cuídense. Bye.